Terminados ya las cuestiones 75 y 76, que son las columnas que sostienen teóricamente todo el tratado sobre el hombre, Santo Tomás, siguiendo un orden verdaderamente admirable, va a desarrollar a partir de ahora toda la doctrina acerca de las potencias del alma. Ya nos habló de la esencia del alma y de su unión con el cuerpo. Ahora, en las restantes cuestiones de este tratado, va a desarrollar, va a desenvolver toda su doctrina explicativa acerca de las potencias o facultades del alma, y lo hace con gran orden, como corresponde al gran maestro que fue nuestro querido Tomás. En la cuestión 77 nos va a introducir con 8 artículos bastante densos en la doctrina genérica acerca de las potencias. Nos va a explicar la doctrina de las potencias en general. Luego, en la 78 va a abordar las potencias vegetativas y sensitivas. En la 79 se va a concentrar en algunas generalidades, son 13 artículos, si no me falla la memoria, sobre la potencia intelectual, sobre el intelecto. Luego, de la 80 a la 83, se detiene Santo Tomás en las potencias apetitivas, primero en general, como corresponde, y luego más en particular la voluntad, el libre albedrío, la concupiscencia, que es la sensibilidad, los movimientos apetitivos de la sensibilidad, que divide Santo Tomás en potencia concupiscible y potencia irascible, con las correspondientes 11 pasiones. Pasiones que Santo Tomás no estudia en este tratado, a pesar de su gran importancia, y que más bien deja para la segunda parte de la suma. Luego, a partir de la cuestión 84 y hasta la 89, es decir, las últimas 6 cuestiones del tratado, las dedica Santo Tomás única y exclusivamente a estudiar el acto de la inteligencia. En las 79 había tocado las generalidades sobre el intelecto, y de la 84 a la 89 profundiza en el acto intelectual. Son 6 cuestiones de la mayor importancia que han sido llamadas por muchos como un pequeño tratado tomista acerca del conocimiento humano. Entonces, ese es el orden que sigue las cuestiones que quedan de las 77 al 89. En la cuestión 77, Santo Tomás se va a dedicar entonces a introducirnos en su doctrina general acerca de las potencias del alma. Y antes de que nosotros también sigamos a nuestro querido Tomás en esta explicación general acerca de las potencias, conviene tal vez darle una leída a la introducción que viene a esta cuestión en la edición de la Suma Teológica Bilingüe de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Creo que es una introducción, me voy a permitir leerla, que no tiene desperdicio, como dicen por ahí. Entonces vamos a leerla porque nos sirve a nosotros para situarnos conceptualmente en lo que viene en estas cuestiones acerca de las potencias del alma. Dice así: el artículo primero, refiriéndose al primero de los 8 artículos de esta cuestión 77, el artículo primero afirma una tesis en que Santo Tomás, con espíritu renovador, tuvo que enfrentarse solo, con la más arraigada y venerable tradición, la idea de un alma única y totalmente activa, habitadora de un cuerpo, pero del que nada sino límites recibía. Esa idea está en San Agustín como cabeza de esa tradición que hunde sus raíces en Platón. A partir de esta fuente platónica y agustiniana se desarrollaron 2 corrientes: la más caudalosa, que incluye nombres
tan conocidos de la primera escolástica como Escoto, Erígena, Guillermo de Saint-Thierry, Abelardo de Bath, Pedro Lombardo, Guillermo de Auxerre, Rogerio Bacon, Enrique de Gante y otros, afirmaba esa primera corriente, sin más, la identidad de alma y potencias. La otra corriente, y en ella hallamos a Alejandro de Jales, Juan de la Rochela, San Buenaventura, esta otra corriente, preocupada por las consecuencias peligrosas que pudiera traer consigo, insinuó un tímido esbozo de distinción real que no podía resolver el problema. El alma y las potencias serían idénticas en cuanto a la substancia, distintas en cuanto a la esencia. Estamos hablando acá de la distinción entre el alma y las potencias. Santo Tomás va a defender la tesis de la distinción. Santo Tomás va a defender que las potencias emanan del alma, emergen, surgen del alma, pero no son el alma. No hay identidad entre el alma y sus potencias. La tesis de Santo Tomás es clara. En ninguna criatura, en ningún ser creado, se identifican ni pueden identificarse el ser y el obrar, la esencia y la potencia operativa. En la propia Suma, al tratar de los ángeles, le dedica al tema no menos de 3 artículos en la cuestión 54. Por lo demás, el fundamento de esta distinción real es otra, más profunda, entre esencia y existencia. Aquí les voy a pedir, cuando llegue el momento, tal vez en el siguiente video, mucha paciencia, porque comprender la manera en que Santo Tomás argumenta la distinción entre el alma y sus potencias, en cuanto radica en esa distinción profundísima entre esencia y ser, que es la cima del tomismo, es difícil, no es sencillo. Entonces, por eso les digo que vamos a tener que tener mucha paciencia y no preocuparnos si al principio no nos queda claro. Pueden pasar años sin que lleguemos a vislumbrar con toda claridad las razones de esa distinción. Recuerden que es la cima del tomismo, el punto culmen de la teología de Santo Tomás, la distinción en las criaturas de esencia y ser y su identificación únicamente en Dios, acto puro. El resto de los artículos es una respuesta al problema de la naturaleza y la pluralidad de las potencias. En el artículo 2 se da la razón final de la pluralidad de potencias. Se trata más que de una demostración necesaria de la justificación de un hecho de experiencia. En el artículo 3 se muestra cómo esta diversidad depende en última instancia de los objetos que especifican a las potencias. En principio tiene un alcance general válido para la especificación de todos los entes dinámicos, potencias, actos y hábitos. En el artículo 4 se extrae una consecuencia, el orden mutuo que unas potencias dicen a las otras por razón de esos objetos. Nótese que en realidad los otros 2 órdenes de dependencia que señala Santo Tomás se reducen al orden que determina el objeto. A la potencia la especifica su objeto. Plantéase en el artículo 5 el problema del sujeto de inhesión. Dado que la potencia no se identifica con la esencia, es preciso que sea inherente a ella, que tenga sujeto, no poseyendo subsistencia por sí. Pero de nuevo surge aquí una dificultad por parte del hombre. En los ángeles, por una parte, y en los vivos irracionales por otra, no hay problema. Substancia y facultades están al mismo nivel, son homogéneas, espirituales, en el caso de los ángeles, o corporales, en el caso de los irracionales. Pero el hombre, ex spirituali et corporali consiste en substancia espiritual y corporal, es la unión de lo espiritual y lo corporal. Y por tanto es preciso distinguir entre potencias espirituales, cuyo sujeto de inhesión es el alma, y potencias orgánicas que se sustentan en el compuesto alma-cuerpo.
En los artículos 6 y 7 se propone la cuestión del origen de las potencias. El alma es, según la doctrina de Santo Tomás, su causa cuasi eficiente o emanativa. La causa eficiente propiamente tal lo es, en el caso de las potencias orgánicas, el que es causa del compuesto, el generante. En el caso de las potencias espirituales, el creador, Dios. El artículo 7, al aclarar cómo esta emanación respecto del alma no es igualmente inmediata en todas las potencias, completa la doctrina del artículo 4 sobre el orden de las potencias. El artículo 8, finalmente, no es sino un corolario del artículo 5, extraído en vista de la situación del alma espiritual separada, el alma después de la muerte, a cuya vida propia consagrará más adelante una cuestión, la cuestión 89. Las potencias orgánicas, faltando su propio sujeto de ignición, que es el compuesto, solo pueden perdurar in radice, como si dijéramos virtualmente. Las espirituales quedan vivas y actuantes, pero en un estado en cierto modo anómalo, porque el estado de separación de alma y cuerpo no es el estado normal del hombre. Bien, con esta introducción en mente, podemos ahora asomarnos, como diría Kierkegaard en su conocida obra, asomarnos con temor y temblor. Es una cuestión, la 77, como les digo, bastante densa metafísicamente hablando. Está dividida en 8 artículos y con el favor de Dios y una dosis enorme de atrevimiento, vamos a hincarle el diente en los próximos días y más bien diría yo en las próximas semanas.